doctora. Vale, perfecto. ¿Esperamos un ratico o arrancamos ya? Somos 64 en el momento. Normalmente seríamos 70, un poquito más, un poquito menos. Yo creo que podemos arrancar. Sí, sí, señora. Perfecto. Entonces, ¿están viendo la pantalla? Sí. Listo, entonces arrancamos. El día de hoy, pues ya empezamos, como ya vimos, la clase pasada, vimos todo lo que es examen físico con semiología, los términos pues relativamente usados y cómo se hace la historia clínica de una historia de genética, ¿vale? Ahora vamos a arrancar con una de las alteraciones o uno de los exámenes básicos principales en genética, que es el cariotipo. Cuando nosotros hablamos del cariotipo, nosotros hablamos y hacemos referencias para descartar lo que son alteraciones en los cromosomas. ¿Qué tipo de alteraciones? Las que son numéricas y las que son estructurales. Es por eso la importancia de saber realmente lo que es el cariotipo. Muchos médicos creen que el cariotipo es un examen exclusivo de genética y pues lamentablemente incluso hasta las EPS a veces no autorizan que otros médicos lo soliciten. Sin embargo, es un examen que cualquier médico puede solicitar, incluso médicos generales. ¿Listo? Entonces, por eso saber las indicaciones del examen, cuándo solicitarlo y cuándo sospechar que se requiere este tipo de examen. El día de hoy arrancamos entonces con anomalías cromosómicas numéricas, en donde vamos a partir del hecho, pues como recordar qué es lo del genoma humano. El genoma humano es una secuencia de ADN, en donde en esta secuencia de ADN lo que vamos a mirar es la reorganización de esa secuencia en lo que es en los 23 pares de cromosomas. ¿Listo? Está constituida aproximadamente de 3.200 megabases, es una aproximación de 30.000 genes, pero actualmente se sabe que son más de 30.000, y pues menos del 5% representa la secuencia codificante, el resto es secuencia no codificante. ¿Listo? Entre ese genoma humano, pues hay que recordar que hay un porcentaje que es el genoma mitocondrial, y en ese ADN mitocondrial, pues este es diferente porque es una secuencia circular la que vamos a encontrar ahí. Hay enfermedades de herencias mitocondriales, por eso la importancia de tener siempre en cuenta este ADN mitocondrial. Adicionalmente a eso, cuando hablamos ya del genoma humano en general, pues hacemos referencia a todas las constituciones que tiene. Entonces, no solamente es el ADN nuclear, que es lo que conocemos, pero también hay que tener en cuenta, uno, el gran porcentaje que se encuentra que está conservado y el no conservado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de ADN, si está conservado o no, es si está codificante, si no está codificante, y pues adicionalmente a eso, si está conservado, cuando nosotros comparamos esos ADNs a través de las especies, si hay algún cambio o no de alguna secuencia de ese ADN, nosotros determinamos si se encuentra conservado o no a través de ese tipo de secuencias. Hay otras regiones de ADN que son no codificantes y que ahí pues vamos a encontrar varias partes. Entonces, entre eso, todo lo que son las no conservadas, los transposones, que son las unidades móviles, todo lo que son heterocromatinas, entre otras. Recordar el ciclo celular, obviamente no voy a hacer mucho énfasis en esto, simplemente para que ustedes recuerden que existe el ciclo celular, que el ciclo celular está constituido desde G0 hasta G1, S, G2 y M, en donde van a encontrar que está la fase de G1, en donde van a empezar a crecer y se duplican todos los organelos. De ahí pues siempre van a haber unos puntos de chequeo o unos puntos de verificación, y esos puntos de verificación son los que son importantes a tener en cuenta, porque alteraciones en esos genes de puntos de chequeo o de puntos de verificación son asociados a múltiples enfermedades también. Entonces, todos los genes asociados y todos los genes en los ciclos celular, pues dependiendo de las fases donde actúan o no, pues van a determinar cierto tipo de compromisos para eso. La fase S, todo lo asociado a la replicación del ADN y la duplicación de los cromosomas. La G2 es crecimiento celular como tal, y ya todo esto para llegar a la M de mitosis o de meiosis, dependiendo de lo que se vaya a realizar en ese momento. ¿Listo? El cromosoma es la unidad de empaquetamiento del ADN.
Este es un término utilizado desde 1888, donde se describen los elementos cromáticos o las estructuras de la forma de luz. Es la mayor forma de empaquetamiento del ADN. Entonces, van a encontrar múltiples estructuras antes de llegar al cromosoma, donde ustedes van a encontrar desde las histonas, desde los nucleosomas y todo, pero en sí la unidad de empaquetamiento y la mayor compactación del ADN es el cromosoma. ¿Listo? La constitución cromosómica normal, tenemos 23 pares de cromosomas organizados de a parejas, porque uno viene de herencia materna y el otro de herencia paterna, y estos 23 pares de cromosomas o 46 pares de cromosomas, de estos son 22 autosomas y uno sexual, XY si es masculino y XX si es femenino. Estos se encuentran agrupados por grupos de A, B, C, D, E, F, G y el sexual. Esta agrupación es acorde al tamaño de lo que puedan encontrar. ¿Listo? Aquí lo que van a encontrar es ese mismo cariotipo, la estructura, pero individualmente viendo el ideograma de cada uno de los cromosomas, en donde vamos a ver como tal las bandas. Recordar que los cromosomas van a tener un brazo corto, un brazo largo y un centrómero en donde se encuentra. Dependiendo de si el centrómero está ubicado en la mitad o si por el contrario está más arriba o si por el contrario está más abajo, pues vamos a encontrar cromosomas metacéntricos, cromosomas submetacéntricos o cromosomas acrocéntricos cuando están principalmente aquí, que es el brazo largo. ¿Listo? Y dependiendo de la localización, es importante saber que pues cada uno de estos cromosomas pues tiene diferentes tinciones. Alguien tiene el micrófono activado, entonces porfa silencia el micrófono. Mario, el micrófono. Gracias. Entonces, dependiendo de cada uno de estos cromosomas que ustedes ven, cada uno de estos tiene una citobanda, son las bandas, las regiones, las subbandas. Y esto es importante porque si hay alguna alteración en alguna de estas bandas o algún corte o alguna alteración específica en estos cromosomas, pues por eso es que están estos numeritos, porque eso es lo que nos permite saber la localización exacta de la alteración de ese cromosoma. ¿Listo? Entonces acá, ¿por qué es tan importante las alteraciones en los cromosomas? Uno, en los abortos, son las principales causas de abortos espontáneos en el primer trimestre, del 80 al 85%, y en el segundo trimestre del embarazo aproximadamente en un 25%. Cuando hay anomalías mayores son evidentes al nacimiento y evidentes posteriormente en un 2 a 3%. Anomalías menores son causadas por alteraciones en los cromosomas en un 15%. Y se ha visto que la mortalidad perinatal es un 25%, secundaria alteraciones en los cromosomas, en el primer año un 25% y del primer año, los 9 años, también un 25%. Ya más adelante es hasta un 7 a un 7.5% aproximadamente de los 10 a los 14 años. Niños con alteraciones mentales o pacientes con alteraciones mentales en un 20%, parejas con pérdidas gestacionales diversas, los que son las mujeres abortadores recurrentes o incluso los hombres, porque también está, el embarazo siempre es de 2, los hombres infértiles en un 6%, y pues recordar siempre que la mayoría de las alteraciones cromosómicas ocurre de nuevo en cada generación. Esto es importante, ¿por qué? Porque acá van a encontrar ustedes, con motivo de la consulta, es parejas que llevan, se quieren embarazar y llevan un año embarazándose y tratando y todavía no lo han logrado, entonces acuden a la consulta porque quieren mirar qué hacer. Normalmente lo que mandan siempre es una ecografía para saber cómo está y pues ahí miramos y ya. O por mucho mandarán examen de la tiroides o si es un médico general muy juicioso, hace perfil hormonal de una vez de ginecología donde hacen todo lo que son hormonas, desde FSH, o sea, todo eso, y lo mandan a ginecología. Entonces, recordar que siempre entre las causas de las mujeres que no se han podido embarazar, siempre toca hacerle cariotipo a la pareja, es decir, a la mujer y al hombre. ¿Por qué? Porque ahí se observa gran alteración en esos cromosomas. E incluso mujeres que han tenido abortos recurrentes, también toca hacerles el estudio de cariotipo.
Entonces, cuando hablamos ya específicamente de las anormalidades cromosómicas, ¿hasta acá alguna duda o ya todo relativamente claro? Si hablo rápido, me dicen para hablar más despacio, ¿vale? Doc, yo tenía una pregunta. Es que nosotros veíamos la ruta bueno, la ruta materno de, ¿Sí? o sea, mi duda es, yo sé que la genética es importante, pero ¿hasta qué punto Sí. ya se está manejando a partir de la medicina general hacer el revisión genética, Doc? Porque no recuerdo que en la ruta cuando nos explicaron nos pidieran eso y pues me parece supremamente importante lo que usted dice. O sea, ¿cómo hace uno como médico general para pedir la genética o uno lo remite al genetista? Hay dos formas. Algunas veces uno de médico general pueden solicitar el cariotipo. Aparece así, cariotipo y ustedes especifican. Ahí lo importante es saber qué van a pedir. O sea, siempre al menos para algo de aborto o mujeres de todo lo materno-fetal es cariotipo bandeo G. Es solicitarlo. ¿Qué pasa? Algunas EPS se lo valen y otras EPS no lo valen al médico general. Entonces lo que yo siempre les digo es, lo solicitan y valoración por genética. Puede ser que me lleguen a la consulta o le lleguen al genetista de una vez con el resultado del cariotipo o por el contrario que lleguen a la consulta y digan no me autorizaron el examen y toque volverlo a mandar. Listo, muchas gracias. ¿Listo? Vale, con gusto. Entonces, arrancamos con las anormalidades cromosómicas. Entonces, primero, pues encontramos los cambios que dan como resultado una alteración visible de uno o más cromosomas. Y esto, acá lo que vamos a ver es que van a haber diferentes técnicas que permiten ver los niveles de resolución dependiendo de lo que nosotros estamos buscando. Entonces, está la citogenética convencional, que es el cariotipo, que lo que nos hace es mirar pérdidas o ganancias de un mínimo de 4 megabases, y la molecular, que ya son alteraciones más específicas que nos van a determinar o mirar una resolución más específica. Hagan de cuenta, el cariotipo les va a mirar edificios y las otras técnicas moleculares les van a ver pisos, piso por piso de esos edificios, más o menos así como para que se hagan una idea. ¿Listo? La otra definición, encontramos una anormalidad que es producida por mecanismos cromosómicos específicos, en donde vamos a encontrar las reparaciones del DNA no adecuadas entre rupturas cromosómicas, las anormalidades en la recombinación o anormalidades en la segregación. Esto porque es importante. La primera, encontramos la alteración numérica que me está cambiando el número como tal de esos cromosomas. En esto estamos mirando las alteraciones estructurales que va a ser producidas por diferentes mecanismos cromosómicos que me altera la estructura del cromosoma como tal o si hay alguna ruptura o no. Entonces, entre esas numéricas que les acabé de mencionar son las que me involucran la ganancia o la pérdida del cromosoma completo, que usualmente son causadas por anormalidades, ya sea en segregación, esa meiosis, o en la mitosis o una fertilización anormal, y pues son los típicos del síndrome de Down, el síndrome de Turner, el Klinefelter, o pues para que más o menos trisomía 13, 18, 21, Turner, Klinefelter son los más frecuentes. Y entre las estructurales son cualquier alteraciones que me incluya pérdidas, ya sea de alguna estructura o de algún pedazo específico, de lesiones, duplicaciones, translocaciones, inversiones, inserciones, cromosomas en anillo. Estas usualmente están causadas por la alteración o la reparación defectuosa en las rupturas cromosómicas o una recombinación anormal. Encontramos las constitucionales, que son las que están presentes en todas las células del cuerpo, y es decir, están presentes en una fase temprana del desarrollo, ya sea en el óvulo o en el espermatozoide, resultado de una fertilización anormal, o en las etapas tempranas del embrión. Y están las somáticas o las adquiridas presentes en solo ciertas células o tejidos. ¿Esto qué es? Ejemplo, un paciente con síndrome de Down pues tiene un cariotipo 47X, si es mujer 47XX más 21, constitucional. Pero, y además puede tener esa niña con síndrome de Down, puede tener después en somático, puede tener otra alteración cromosómica. Ejemplo, le dicen a uno y le reportan un cariotipo de 47XY más 21 constitucional, y uno dice, ese es un síndrome de Down, y se le coloca la C o algo en caso que sea constitucional. Pero aparte te pueden colocar en slash, porque tiene otras células que están alteradas, con
cualquier tipo de alteración cromosómica, porque resulta que el paciente tiene aparte una leucemia. Entonces, cuando se habla de somáticas o adquiridas, son mucho más frecuentes en procesos cancerosos, que son las que se adquieren en el momento, y eso me genera alteraciones a nivel citogenético. Encontramos las anormalidades numéricas de los cromosomas, en donde encontramos las poliploidías y las aneuploidías, que aquí lo que vamos a ver es que me cambie el número de esos cromosomas, es decir, el número completo. Ejemplo, son 23 pares, entonces que sean de 46 y le adicionen uno más, entonces van a tener 69, o que siguen adicionando y ahí van sumando. Y las aneuploidías es en la suma de un solo cromosoma, es decir, en las trisomías, como la del 47X, esos son aneuploidías. ¿Listo? Las euploidías, entonces, son variaciones en ese número de cromosomas, donde hablábamos las poliploidías, en donde cualquier variación en el número de cromosomas, que es el euploide, pues son los que me van a tener alteraciones. Entonces tenemos la triploidía, que es el 69XX o el 69XY, que era el que le decía que van a tener 3 o más complementos cromosómicos, que puede variar. Entonces, esto es lo más frecuente en los embarazos. No es frecuente que lleguen a término, es decir, en los abortos. Recuerden que el cuerpo es, como quien dice, tan perfecto que si se lleva a cabo una gestación y esa gestación tiene alguna alteración cromosómica, el mismo cuerpo trata de impedir que ese embarazo llegue a término con tanta malformación, y es por eso que ocurren los abortos. Entonces, por eso que una triploidía es incompatible con la vida y pues van a llegar a esa parte. ¿Listo? Tenemos entonces las anormalidades cromosómicas. Acá que vamos a encontrar una célula haploide donde tienen 23 cromosomas, es decir, el espermatozoide del papá, y acá tenemos otra haploide de 23 cromosomas que es el óvulo, y cuando ya se unen y está fertilizado, pues tenemos una célula diploide que es el cariotipo normal que estamos viendo acá, masculino, y esto es 2N. Entonces, haploide es una constitución cromosómica N, haploide N, y el diploide 2N. Esto porque lo explico, y eso por los orígenes de la triploidía y la tetraploidía, porque vamos a encontrar, dependiendo de lo que sea, si van a llegar 2 cabezas de espermatozoides, o si por el contrario llega un espermatozoide, pero la constitución cromosómica del óvulo es 2N, o si por el contrario llega un espermatozoide con 2N y el óvulo sí está haploide. ¿Listo? Y en la tetraploidía, estas son las causas de la triploidía, y en la tetraploidía lo que encontramos es una endorreduplicación, es decir, el DNA se duplica pero no se va dividiendo, entonces empieza a hacer esa endorreduplicación, en lo que se hace un 4N. Cuando hablamos entonces ahora de las aneuploidías, era en donde ahí lo que vamos a mirar es el cambio cromosómico en solo uno o alguno de los cromosomas que están implicados. Por eso hablábamos de la trisomía, es decir, van a haber 3 copias de un cromosoma específico. Usualmente 13, 18, 21, que son las que se conocen, que es Pato, Edwards y Down, en donde pues se van a encontrar principalmente las alteraciones, son las que son relativamente compatibles con la vida, pero pues hay otros tipos de trisomías que están ahí asociadas. Las monosomías es que una sola copia de un cromosoma específico, como la monosomía X o el síndrome de Turner, pero también pueden haber de otros síndromes. Y la nulisomía es la ausencia de ambos cromosomas homólogos, pues lo cual va a ser letal a nivel de la implantación. La no disyunción, entonces cuando hablamos los mecanismos de esas aneuploidías, es uno, la no disyunción, es decir, la no separación en ese punto, en donde la alteración en esas células hacen que haya una alteración en las cromátides hermanas en el momento de separarse en la mitosis y no se separaron. Entonces, al no separarse, pues va a haber una alteración en esa segregación de los cromosomas a nivel de la meiosis 1, y pues pueden encontrar gametos con 22 cromosomas o 24 cromosomas. Pero también podemos encontrar alteraciones en las cromátides hermanas para separarse en la meiosis 2, que puede dar como resultado un mosaico. Esto es importante porque dependiendo de dónde está la alteración, es decir, si está en meiosis 1 o meiosis 2, nosotros podemos tener mayor riesgo no de tener un mosaico. El mosaico son más de 2, o bueno, más de una línea celular, idealmente 2, incluso pueden haber 3, pero es muy raro.
Eso fue el ejemplo que les decía inicialmente con lo del Down, ya sea somático o sea constitucional. También puede pasar con un síndrome de Down sin nada más. Hay pacientes con síndrome de Down que ustedes muchas veces dicen y que la gente cree que tienen diferentes grados de síndrome de Down y dice, él tiene el grado leve o el grado severo. No hay grados de síndrome de Down. Sí puede variar un poco la causa genética o el mecanismo por el cual se dio esa neuploidía. Es decir, un paciente que tenga en todas sus células, que sea un 47, una trisomía 21 constitucional, a un paciente que tenga una trisomía 21 en mosaico, que en un 5% y un 95% con células 46XX normales. ¿Qué quiere decir eso? Solamente un 5% de sus células tienen la trisomía 21 y el resto no tiene absolutamente nada. Pues es un paciente que va a tener un fenotipo pues muy leve, en donde no va a tener toda la sintomatología y todo el cuadro fenotípico tan marcado como un niño con síndrome de Down normal. Por eso la importancia de hacer este tipo de exámenes y saber realmente a qué nos estamos enfrentando. Entonces acá simplemente pues para recordar mitosis, la mitosis tiene diferentes fases, en donde está la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. Recordar que la metafase es donde están alineados, es la que se ve realmente en el microscopio cuando nosotros lo estamos haciendo. En la telofase encontramos que ya pues ya tenemos prácticamente las dos células hijas que vamos a tener, donde falta la separación, y la anafase es importante porque acá es donde vamos a tener esa separación de esas cromátides hermanas. Doctora, una pregunta. Dime. El caso en el que usted dice que en el caso de los niños con síndrome de Down, que solamente el 5% van a tener esta alteración, ¿es en caso de que falle, de que haya una no disyunción en la meiosis 2? Sí. Y en la meiosis 1 entonces sería lo contrario, el 95% de las células sí tendrían esa alteración. Sí. Ok, listo. Gracias. Listo, entonces mitosis, acá ya hablamos, y en la meiosis, pues recordar que prácticamente la primera parte es inicial y la segunda, la diferencia cuál es, que aquí, bueno, aquí lo que hacemos es una mitosis, pero aquí lo que tenemos es la profase, la metafase, donde se separan los cromosomas, porque acá lo que hacemos es primero separación de cromosomas homólogos y después la separación de las cromátides hermanas. Entonces esa va a ser la diferencia entre mitosis y meiosis, y pues recordar, obviamente que en la mitosis, pues lo que hacemos es duplicar y en la meiosis vamos a reducir el material genético. ¿Listo? Entonces, acá importante, vamos a obtener a partir de una célula, vamos a obtener dos células hijas y en esta vamos a obtener a partir de una célula diploide, vamos a obtener 4 haploides. La disyunción o la segregación normal, entonces acá lo que vamos a encontrar es si tenemos el óvulo junto con el espermatozoide, ya saben, llegan, pues se hace la fertilización y se tiene los 46 cromosomas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Entonces, óvulo con el espermatozoide, lo que van a hacer es que las células, estas son las células germinales iniciales, pero cuando tenemos acá el óvulo con el espermatozoide, tenemos entonces solamente una, porque estos son de 23 cromosomas, y al fertilizarse, pues vamos a tener los 46 cromosomas. ¿Qué pasa con lo de la meiosis? Entonces, lo que hablábamos, meiosis 1, meiosis 2, tenemos en este momento una célula en donde tiene sus cromosomas completos. Al haber la meiosis 1, se supondría que tendrían que haber separado esos cromosomas homólogos, pero no hubo no disyunción, entonces no se separaron. Y acá continúa su proceso normal, entonces queda uno en cada lado. Acá, ¿qué pasa? Hubo una no disyunción en la meiosis 2. Están los cromosomas homólogos juntos, se separan y al separarse, entonces aquí continúa normal, pero acá este que se tendría que haber separado no se separa. Entonces tenemos una no disyunción en este aspecto. Aquí lo vemos con números, que es un poquito como más fácil para explicar, para entender. Entonces, cuando hay una no separación cromosómica, en este caso, entonces, ¿qué vamos a ver? 46 el número 46 de los cromosomas, en donde hubo una alteración en esa meiosis 1 que hizo que no se separaran. Al no separarse, entonces ese
información cambia, por lo cual ya no va a ser sus 23, sino acá quedó 24 y 22. Si hay una alteración acá y tenemos esta 24 que tiene una mitosis, o sea, que recuerden que la meiosis 2 es prácticamente como una especie de mitosis lo que van a tener. Si no, pues van a obtener acá esto bien, pero en esta ya nos va a cambiar. ¿Listo? ¿Esto qué nos explica? Los gametos con un número anormal de cromosomas que al fecundar uno normal, pues dan origen a las aneuploidías. Es lo que se va a obtener acá en este momento principalmente. La no separación postzigótica que se da para formar los mosaicos, en donde tenemos una mitosis normal, y cuando hay una separación no adecuada es lo que nos da este 45-47, y si esta se da una no separación antes, pues vamos a obtenerlos desde antes. Entonces acá los mosaicos es importante saber, en cuanto a lo que me preguntaban anteriormente, entre más temprano ocurra la alteración, pues más células van a estar afectadas a nivel del cuerpo. ¿Listo? Por eso si era el 5% o el 95%. Ahora, alteraciones en los cromosomas. Principalmente pues vamos a encontrar trisomía 21 o síndrome de Down, en donde aquí lo que vamos a ver, los 3 cromosomas 21. El síndrome de Down caracterizado por los niños, principalmente implantación baja de las orejas o inclinación posterior, van a encontrar, van a ser normocéfalos, ellos normalmente son normocéfalos, tienen a tener las fisuras palpebrales, entonces son ojos ascendentes o fisuras palpebrales oblicuas, o anteriormente como se llamaba fisuras mongoloides, pero pues esos son términos que ya no se usan, donde alcanzan a tener su pliegue epicántico, con un telecanto leve, alcanzan a tener adicionalmente, muchos confunden que ellos tienen la lengua o la lengua hacia afuera y muchos creen que es macroglosia, en algunos casos puede ser, pero la mayoría de las veces es hipotonía, que hace que la lengua pues la mantengan todo el tiempo hacia afuera. Entonces acá que vamos a encontrar, pues recordar lo que ya vimos de la disyunción normal y de la disyunción anormal que van a estar presentes en este caso, en donde vamos a encontrar las células primarias, en donde encontramos, adicionalmente ocurre la meiosis normal, que estaría ocurriendo en este caso, y de las células sexuales, y aquí donde ya vamos a ver la monosomía 21 y la trisomía 21, dependiendo de la segregación de cada uno de los cromosomas. El síndrome de Down, entonces, en 1866 fue que se hizo su primera descripción. La incidencia es de 1 en 600 nacidos vivos, incluso ahora se considera de 1 en 450, es la más común de las aneuploidías. No es que sea la más común de las que se da, simplemente es la más compatible con la vida. ¿Listo? Se puede dar por trisomía libre y universal, que es la que todas las células están afectadas por una no disyunción en la meiosis. Se puede dar por una translocación en los cromosomas, o se puede dar por mosaico causadas por una no disyunción temprana en la mitosis. ¿Por qué se caracteriza? Síntomas generales, hipotonía muscular, la hiperlaxitud y las facies planas. Pues van a tener un déficit cognitivo. Pueden ser braquicéfalos, pero lo que les digo, la mayoría son normocéfalos. Tienen un cierre tardío de las fontanelas. Algunos casos pueden haber microcefalia, no todos. Las fisuras palpebrales oblicuas o las mongoloides, el epicanto bilateral, el hipertelorismo. Las cataratas congénitas también pueden estar presentes. Todo niño con síndrome de Down tiene que ser visto por oftalmología. Bueno, incluso todo niño tiene que ser cuando nacen, ustedes lo deberán haber visto, hacer toda la valoración y pues mirar que tengan el reflejo del rojo retiniano ahí presente y pues ahí ustedes ya pueden empezar a sospechar la catarata congénita. Sin embargo, pues todo niño tiene que tener potenciales visuales y auditivos, al menos, y pues los chiquitos con síndrome de Down, pues más importante todavía, ¿listo? Narinas antevertidas, cuello corto, pliegue redundante, la boca pequeña, la macroglosia, pero lo que les decía no siempre es macroglosia, sino que es la hipotonía que puedan presentar, el paladar alto, las orejas pequeñas de baja implantación con inclinación posterior, pueden tener alteraciones cardíacas hasta en un 40%, lo más frecuente son las CIBs, es decir, la comunicación interventricular, el ductus arterioso y estos dos son los más frecuentes. A nivel gastrointestinal, la diástasis de los rectos abdominales sí es frecuente.
Algunos pueden tener atresia anal, el megacolon no es tan frecuente. En los genitales, el pene sí es pequeño, pueden haber criptorquidia, esa sí es relativamente frecuente, que puedan estar ahí presentes. En las manos, el pliegue palmar único está presente, no siempre, pero puede estar. Esto sí es muy característico, también lo van a encontrar, hipoplasia de la falange intermedia del quinto dedo. Ustedes lo van a ver y se va a ver muy chiquitico, en este caso también se alcanza a ver. Van a encontrar el sandal gap, que es este espacio acá que va a estar ahí presente también en ellos. Anomalías ocasionales pueden convulsionar, pueden haber estrabismo, ese sí es frecuente. Luxación asintomática atlantoaxial. Esto sí nos toca siempre tamizarlo, es decir, todo niño con síndrome de Down a la edad de los 3 añitos tiene que tener una radiografía mínimo, al menos radiografía cervical. Exámenes de laboratorio, siempre toca hacerles. Función tiroidea, ecocardiograma y cariotipo son los exámenes básicos que tiene que tener un paciente con síndrome de Down. A eso le van a sumar una audiometría para saber cómo está la parte de la audición y la valoración por oftalmología. ¿Listo? Lo que hablábamos, si es en mosaico, la sintomatología es menos grave. Puede ser o uno por las alteraciones numéricas completas, es decir, la trisomía 21 completa, o dos por translocación. ¿Qué es la translocación? En este caso, que se pegue un pedazo del cromosoma 21 que esté pegado junto con otro cromosoma de 21. Entonces ahí lo que hace es translocarse. Entonces vamos a tener otro cromosoma 21 adicional. Es decir, tenemos los dos cromosomas 21 normalitos que deberían estar, más un cromosoma 21 adicional, pero que está pegado en otro cromosoma. Eso es una translocación. Todo paciente que tenga una alteración cromosómica, que sea por translocación o por alguna estructura o por alguna anomalía estructural, tiene que hacerle cariotipo a los papás, ¿listo? Porque nos toca descartar que los papás no sean portadores de alguna alteración y eso sea lo que les esté ocasionando el riesgo para futuros embarazos. Acá encontramos el síndrome de Down por translocación del padre portador. Entonces, aquí sí vemos el papá es portador de una translocación 14-21. Acá pueden ver, el papá tiene un cromosoma 21 pegado acá, pero solamente tiene uno acá. Es decir, el papá tiene sus dos cromosomas 21, por eso no tiene síndrome de Down, simplemente es portador. En este caso, el cariotipo del papá portador no es 46XY, sino es 45XY, porque ustedes cuentan acá hay 45 cromosomas, o sea, vistos como tal, porque lo encuentran acá. Aquí, ¿qué encontramos? Encontramos la trisomía 18, el síndrome de Edwards. Entonces ya culminamos Down, ahora empezamos con Edwards. El síndrome de Edwards es uno en 8.000 nacidos vivos. Van a encontrar pacientes hipertónicos con un occipicio muy prominente, la mano siempre la van a tener empuñadita y la sobreposición de los dedos, eso es súper frecuente. Las piernas, recuerden siempre, un niño con Edwards va a tener las piernas cruzadas, en algunos casos se ve como si la pierna estuviera como deforme o como fracturada a veces, siempre van a tener alteraciones a nivel de las piernas. Puede ser, aquí encontramos el cariotipo, entonces más o menos para que empecemos a ver nomenclatura cómo es, en el cariotipo siempre se coloca el número de los cromosomas, es decir, si es 46, 47, lo que sea, siempre va seguido con una coma, siempre. Después sigue X, los cromosomas sexuales, XX o XY dependiendo del cromosoma, se para otra vez con una coma y agregan el cromosoma que esté de más o la alteración que esté de más. En este caso, más 18, porque es un cromosoma 18 completo que está de más. ¿Listo? Al examen físico, lo que les decía, el hipertelorismo ocular, el occipicio prominente, el arco del paladar estrecho o ojival, porque también está alto en la micrognatia. Las orejas con implantación baja e inclinación posterior van a tener piel redundante, la cutis marmorata, tienen hirsutismo aquí en la frentecita, diástasis de los rectos, alguna hernia o algo que tengan asociados. El pie en mecedora, que lo tienen acá, es este talón así prominente que ustedes alcanzan a ver.
Si ustedes logran ver acá, no solamente ven el pie mecedora, sino también logran ver la deformidad del niño que les decía a nivel de la pierna. Entonces las piernas, aunque no los definen completo, las piernas son muy específicas y muy características de los pacientes con síndrome de Edwards. Adicionalmente, el dedo en dorsiflexión, que también lo alcanzan a ver acá. Aquí se ve perfecto el dedito en dorsiflexión. Encuentran alteraciones cardíacas siempre en un 90%, una CIB o una CIA también van a estar ahí asociadas. Criptorquidia y anomalías en los, oftalmológicas visuales como colobomas, cataratas que puedan estar ahí frecuentes o alteraciones renales como riñón poliquístico. La evolución natural tienden a fallecer. De igual forma, sí son compatibles en algunos casos con la vida. O sea, ustedes se pueden encontrar pacientes con síndrome de Edwards de 3 años. Sí, es raro, pero puede pasar. ¿Listo? Incluso se han descrito casos hasta los 19 años, evidentemente acá en Colombia no, pero pues sí por fuera del país. La supervivencia de algunos casos, acá encontramos los niños que les estaban diciendo. En algunos casos en mosaicos son los que siempre mejor les va a ir, entonces recordar siempre esa parte. Y la trisomía 13 o síndrome de Pató es, bueno, pues aquí lo que vamos a encontrar, sí vamos a encontrar bastantes malformaciones un poquito más fuertes, más severitas, en donde vamos a encontrar acá anomalías que puedan estar con labio paladar hendido, que lo puedan encontrar, alteraciones a nivel de extremidades, piel mecedora, que también van a estar asociadas, la implantación baja también de las orejas. Acá donde vemos las alteraciones a nivel de los dedos, aquí el pie mecedora o el talón prominente, que vaya a estar aquí en un 90%. Es universales, de las más frecuentes que puedan estar. Y en esto lo que encontramos son defectos del sistema nervioso central que puedan estar asociados, alteraciones a nivel de paladar, que les decía, y labio paladar hendido, alteraciones visuales, la microoftalmia es muy frecuente. La microcefalia también va a ser muy frecuente acá, es decir, cabeza pequeña, ojos pequeños, las orejas con o sin implantación baja y en las manos y pies la polidactilia que también pueda estar presente. ¿Listo? También tienen alteraciones cardíacas a nivel renal, el riñón poliquístico y los genitales con la criptorquidia. ¿Qué es frecuente en estos pacientes? Normalmente nacen y dicen, doctora, tengo un niño que me nació y la verdad está como rarito. Y uno dice, ¿qué tiene de raro? No, tiene las orejitas con implantación baja y tiene el cuellito corto. O otros dicen, pues yo no lo veo tan raro, pero sí tiene un montón de malformaciones. Entonces, dependiendo del tipo de malformaciones que tenga, si son mayores o menores, es decir, si comprometen o no comprometen la vida del paciente, pues nosotros determinamos la solicitud del cariotipo o no. La evolución y la supervivencia de los niños con una trisomía 13, estos pueden tener convulsiones, pueden tener apneas respiratorias, algunos si llegan a sobrevivir, pues alteración mental bastante grave. Esto es el promedio de vida de 7 a 3 días, la mayoría mueren muy temprano. Solo un caso descrito hasta los 33 años, la verdad esta es mucho más severa que la trisomía 18. Tenemos ahora Turner. Turner es una monosomía del cromosoma X. Como ven acá no tenemos el cromosoma X. Este sí es súper frecuente. Es más, ustedes pueden tener una compañera con síndrome de Turner muchas veces y a veces uno ni sabe, solamente porque pueda tener una talla baja o algo y puede estar presente. ¿Listo? O sea, cualquier mujer con síndrome de Turner puede estar por ahí y a veces, muchas veces no saben que tienen síndrome de Turner. Muchas veces hay pacientes incluso que han llegado a la consulta por querer embarazarse ya de 20 y tantos años y no lo han logrado y les hace uno el cariotipo y tienen un síndrome de Turner. Entonces, recuerden siempre, dependiendo del grado del mosaico, podemos tener o no podemos tener afectación. La principal causa de consulta el síndrome de Turner son los pacientes con amenorrea o pacientes con talla baja que también están asociadas. Entonces, las características prominentes, pues la talla baja, el cuello corto, un tórax ancho. Alteraciones a nivel de genitales, como alteraciones a nivel de disgenesia de ovario, hipoplásicos o un útero hipoplásico. Cuando tú le haces la ecografía no se ve bien el útero como está. Cuando nacen son pacientes que están hinchaditos, ustedes les ven los pies y son completamente hinchados, las manos son completamente hinchadas porque ellos tienen un linfedema congénito en el momento del nacimiento.
El tórax va a ser ancho, tienen un hipertelorismo mamario, es decir, los pezones están separados. En algunos casos puede haber un pectum excavatum, es decir, que esté un poquito hundido, pero eso no es tan frecuente. ¿Listo? Las orejas son anormales y suelen ser prominentes. Ustedes van a encontrar unas orejas en donde van a ver un hélix muy grueso y a veces como medio plegado, y les van a ver como más gorditas estas orejas, y eso es lo que hace que sea característico también de ellos. ¿Listo? Entonces acá que van a ver, paciente con Turner, pues esto no siempre son así. Esto es un cuello al lado, un pterygium coli bastante marcado, en donde vamos a encontrar las orejitas que están, el hélix alcanza a estar un poco plegado, pero pues no siempre. Acá sí vemos el pectum excavatum, lo que les decía, con un hipertelorismo mamario, que los pezones están separados en estos pacientes. ¿Listo? Aquí sí se ve como las orejas son un poquito más grandes y ese hélix es bastante prominente y se ve el cuello redundante y pues el edema que pueden tener en esta parte. Este es el edema, el linfedema congénito con que les decía, que ven las manos y los pies muy hinchados en el momento del nacimiento. Acá se ve el edema, se ve toda la parte de lo que son de las orejas, la implantación pues, anterior del pelo y el cuello al lado que se logra observar acá. Entonces, implantación baja del cabello con el cuello corto, el pliegue redundante en el cuello y el pterygium coli, que ya los vimos, el cubitus valgus. Bueno, este no se los mostré acá, bueno, ahí no se alcanza a ver. El cuarto metacarpo o metatarso cortos, alteraciones renales, cardíacos, y puede haber un retraso mental, un rendimiento bajo, pero no siempre. La mayoría son pacientes que tienen la parte cognitiva normal. Entre las alteraciones relacionadas con Turner encontramos el 45X aislado, es decir, la monosomía completa libre. Encontramos el mosaico en el 24% de los casos. Y alteraciones estructurales, en donde vamos a ver ya si se pierde un pedazo del cromosoma X o si hay un isocromosoma o algo, que eso ya lo veremos más adelante. Klinefelter. Klinefelter se caracteriza porque es una trisomía 47XXY. Entonces, son pacientes en los que ustedes ven altos, que llegan a la consulta y que ustedes lo ven altos con un hábito ginecoide, es decir, a pesar de que son hombres, tienen la forma de cadera hacia una parte así como de mujer, la distribución del vello púbico es femenina y la forma del cuerpo va a ser femenina. Ustedes ya más o menos empiezan a sospecharlo. ¿Klinefelter también los ven por ahí deambulando sin saber que son Klinefelter? Sí, también pasa bastante frecuente. Es una talla alta con un retraso mental, tienen los genitales más pequeños. Esto son pacientes altos, miembros largos con el segmento superior más largo que el segmento inferior. Son pacientes con apariencia delgada, o sea, lo que les decía, altos, relativamente delgados, testículos pequeños, con una virilización que es parcial e inadecuada porque tiene unas características femeninas en ese aspecto, y tienen la ginecomastia. ¿Tienen problemas de aprendizaje? Sí. Y la mayoría se da en un 80%, es una trisomía libre universal, pero pues encontramos en este caso que pueden haber mosaicos o variantes. Acá vemos un Klinefelter con varias cromosomas X y un Y. Eso es Klinefelter, así tenga 3, 4, 2 o 1, o sea, siempre va a ser Klinefelter. ¿Listo? Tenemos el próximo, que es el síndrome triple X, que es el de supermujeres, pues, de 47,XXX, en donde vamos a encontrar mujeres con un retraso, por un déficit cognitivo, son las que se caracterizan en este aspecto. ¿Listo? Se me olvidó mencionarles, siempre cuando hablamos de trisomías, de los autosomas, pues estos son las que son más severas y las más letales. Cuando son de los cromosomas sexuales, no son tan letales, por eso ven que podemos encontrar pacientes con 3X compatibles con la vida o Klinefelters con tantas X y Y compatibles con la vida. ¿Listo? En este encontramos un Klinefelter, en donde vamos a encontrar un hipogenitalismo en este aspecto. Y pues adicionalmente a eso, pues de niños, son pacientes en los que pueden ser un poquito más delgados y altos con el hipogenitalismo, pero que adicionalmente pues tengan un ligero retraso o problemas en el aprendizaje. Aquí, esto es de la supermujer, en donde vamos a encontrar adicionalmente que se presentan falla ovárica o esterilidad,
son las que tienen otros trastornos como escoliosis, esquizofrenia o alguna otra alteración, alteración a nivel de aprendizaje, de trastornos del lenguaje. Y tenemos la trisomía 8 o síndrome de Fanconi, que pues es raro, se da principalmente en pacientes masculinos y se caracteriza porque tiene labios gruesos, cursan con captodactilia o clinodactilia o los pliegues profundos en la piel que son muy marcados, con alteraciones vertebrales o déficit cognitivo. Listo. ¿Dudas o preguntas? Bueno, el tema de hoy, yo sé que el tema de hoy es un poquito que ya lo tuvieron que haber visto en alguna parte, o sea, ya arrancaron, en algún momento lo tuvieron que hacer al menos un preámbulo en genética básica, al menos de lo que es todo lo de mitosis, meiosis, de mirar bien lo del ciclo celular, y en biología celular, que debieron haber visto eso, en toda la parte de biología celular y biología molecular, se ve ahí. ¿Listo? El objetivo de más o menos mencionar otra vez esto es porque en genética, lo que les decía, yo quiero que ustedes sepan los exámenes que hay y por qué se piden y el tipo de enfermedades. Las enfermedades más frecuentes de la consulta son alteraciones cromosómicas, entonces tenemos más o menos que tenerlas en cuenta. Tenerla en cuenta no es solamente decir, ese paciente tiene un síndrome de Down, no. Eso hace la diferencia entre alguien médico y alguien que no es médico. Un paciente con síndrome de Down actualmente cualquiera lo puede diagnosticar porque es muy evidente físicamente. Pero no cualquiera sabe la causa del síndrome de Down, no cualquiera sabe las implicaciones, las complicaciones, la recurrencia y todo el pronóstico que pueda tener un paciente con síndrome de Down. Esa es la diferencia entre un médico y otra persona que no es médico. Y ese es el objetivo que quiero que ustedes tengan acá. Ustedes me dirán a mí, ¿de qué nos sirve a nosotros saber lo de genética? Y eso sirve de mucho, porque con base en eso, pues ustedes saben qué examen hacer y qué asesoría poderles hacer. Un paciente con síndrome de Down no siempre llega a genética, porque lamentablemente esta es la hora y muchos médicos dicen, tiene síndrome de Down, punto por cómo luce, y no les hacen ni siquiera un cariotipo. Y la mamá se vuelve a embarazar y resulta que vuelve a tener otro niño con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque resulta que la mamá era portadora de una translocación. Entonces, esa es la importancia de que al menos ustedes sean conscientes de esto. Ya la próxima clase veremos las alteraciones estructurales. Yo no las meto todas en una sola clase porque son temas un poquito densos para realizar. Entonces, no las incluyo todas en la misma clase. Sí les dejo de tarea que lean muy bien lo que es y vuelvan a repasar muy bien lo que es principalmente las alteraciones a nivel de los cromosomas, tanto numéricas, y que tengan una idea de las estructurales para mirar muy bien la segregación en las fases de la mitosis y la meiosis, y que lean muy bien mitosis, meiosis otra vez, que la recuerden, porque ahí está la base de cómo se segregan los cromosomas. Y ya en la próxima clase, después de que acabemos las alteraciones estructurales, dejaríamos taller de todo lo de cariotipo, de citogenética. ¿Dudas o preguntas? Uy. Por el momento no. ¿Todo claro por el momento? Sí, señora. Listo, niños. Entonces, el día de hoy no dejo ningún taller ni nada, porque el taller lo vamos a dejar para la próxima semana, después de que veamos alteraciones estructurales. ¿Listo? Listo, doctora. Entonces nos veríamos la próxima clase otra vez a las 7:30. Perfecto. Vale, niños, Listo. que estén muy bien. Feliz noche. Gracias, hasta Hasta luego. luego, doctora. Ahora, Sí, hasta luego. Luego, luego.